Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén radiantes porque hoy tengo un vídeo que honestamente creo que les va a encantar tanto como a mí. Como ya vieron en el título, hoy nos zambullimos en el mágico y festivo mundo de la Navidad, pero no de cualquier manera. Vamos a espiar la decoración navideña de una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a ser pequeños duendes curiosos y a asomarnos a la intimidad del hogar de estos dos talentosos y adorables actores, para ver cómo transformaron su espacio en un santuario de alegría y espíritu navideño. Prepárense para llenarse de inspiración, para suspirar ante cada detalle y, por supuesto, para sentirse inundados por el amor que, estoy segura, emana de cada rincón de su casa. Ya saben, la Navidad es mi época favorita del año. Me encanta la ilusión, la calidez, la magia que se respira en el ambiente, y me fascina observar cómo cada persona, cada familia, le da su toque personal a esta celebración tan especial. Y si hay algo que me gusta tanto como la Navidad, es el diseño de interiores. Soy una apasionada de crear espacios que transmitan sensaciones, que cuenten historias, que inviten a quedarse y a disfrutar. Así que, como imaginarán, combinar ambas pasiones es un sueño hecho realidad. Es como un festín para mis ojos y para mi alma. Antes de que comencemos a explorar cada rincón de la casa de Serkan y Özge, quiero recordarles algo muy importante: no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que espero disfruten. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque les prometo que siempre hay algo nuevo y entretenido esperándolos. Tenemos mucho más por explorar juntos, y no quiero que se pierdan ni un solo detalle. Así que a suscribirse. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este viaje navideño. La primera impresión es crucial, ¿verdad? Y lo primero que destaca al entrar virtualmente en el hogar de Serkan y Özge es, sin duda, la calidez que irradia. Es como si la Navidad, con toda su magia y esplendor, hubiese invadido cada rincón, creando un ambiente acogedor, festivo y lleno de promesas. Desde el primer vistazo, se percibe que han puesto mucho cariño y atención en cada detalle, en cada elección, en cada adorno. Se siente la dedicación, el amor, y eso, en decoración, es algo que trasciende lo material y se convierte en pura magia. Parece que han optado por un estilo que podríamos definir como clásico, pero con toques modernos y personales. Me encanta esta combinación, porque es como un abrazo entre la tradición navideña, con sus símbolos y rituales, y la personalidad única de la pareja, que se manifiesta en cada elemento. Es una declaración de intenciones, una invitación a celebrar la Navidad a su manera, conservando la esencia, pero aportando su propia interpretación, su propia visión. Uno de los elementos que más me fascina y que siempre atrae mi mirada en la decoración navideña es el árbol de Navidad. Es el epicentro de la celebración, el corazón de la magia, el símbolo por excelencia de esta época del año. Y la casa de Serkan y Özge no podía ser la excepción. Por lo general, y basándonos en las fotos que hemos podido ver en redes sociales y en algunas entrevistas, suelen optar por árboles grandes y exuberantes. ¿Se imaginan la imagen? Un árbol imponente, majestuoso, adornado con una gran variedad de adornos. Todo un espectáculo visual. Aunque no puedo confirmar con certeza absoluta cómo fue el árbol de este año, ya que las imágenes a veces no revelan todos los detalles, puedo suponer, por sus elecciones en años anteriores, que mantuvieron esa tradición. Los árboles grandes son espectaculares, imponen respeto y admiración, y creo que reflejan el espíritu generoso, festivo y alegre de la Navidad. Además, suelen convertirse en el centro de atención, en el lugar donde se reúnen la familia y los amigos para intercambiar regalos, compartir risas y crear recuerdos inolvidables. La elección del color del árbol es fundamental. Si nos basamos en años anteriores, es muy probable que eligieran un abeto natural, con sus agujas verdes y su aroma inconfundible. La belleza del abeto natural es inigualable, y su presencia en el hogar crea una atmósfera muy especial. Y si eligen un abeto natural, ¿qué luces le van a colocar? La respuesta es clara: luces blancas o doradas, que siempre crean un ambiente elegante, sofisticado y festivo. La combinación de las luces cálidas con el verde del abeto es simplemente perfecta, un clásico que nunca pasa de moda. En cuanto a los adornos, creo que han utilizado una mezcla encantadora de adornos clásicos, que evocan la nostalgia y la tradición navideña, con algunos adornos más personales y modernos que reflejan su estilo y su personalidad.
Me encanta la idea de mezclar lo tradicional con lo contemporáneo, porque le da un toque único y especial al árbol. Seguramente habrán colgado bolas de cristal de diferentes tamaños y diseños, que reflejan las luces y crean un efecto deslumbrante. Ángeles delicados que simbolizan la paz y la esperanza adornarán las ramas, transmitiendo un mensaje de amor y bondad. Estrellas brillantes que guiarán el camino hacia la felicidad, coronarán el árbol, recordándonos la magia de la Navidad. Y por supuesto, no faltarán los adornos con un valor sentimental, aquellos que han sido hechos a mano, que han recibido como regalo o que tienen un significado especial para ellos. Estos adornos son los que hacen que el árbol sea verdaderamente único, porque cuentan una historia, porque transmiten emociones. Otro aspecto importante en la decoración navideña es la iluminación, y en la casa de Serkan y Ozge, estoy segura de que la iluminación es un espectáculo. Las luces son esenciales para crear esa atmósfera mágica, cálida y festiva que tanto nos gusta. Imaginemos, la luz tenue de las guirnaldas, el brillo de las velas, las luces parpadeantes del árbol. Todo contribuye a crear un ambiente de ensueño. En la casa de Serkan y Ozge, es muy probable que hayan utilizado una gran cantidad de luces, tanto en el árbol como en otros lugares de la casa. Las luces pueden ser de diferentes tipos, y la elección dependerá del estilo que quieran darle a su decoración. Las luces blancas y doradas, como ya mencionamos, suelen ser las más elegantes y versátiles, perfectas para crear un ambiente sofisticado y atemporal. Las luces de colores, por otro lado, son más alegres y divertidas, ideales para darle un toque más juvenil y desenfadado a la decoración. Además de las luces tradicionales, es posible que hayan utilizado otros elementos de iluminación, como farolillos, lámparas de mesa y guirnaldas luminosas. Los farolillos, por ejemplo, pueden colocarse en el jardín o en el balcón, creando un ambiente romántico y acogedor. Las lámparas de mesa con sus pantallas decoradas con motivos navideños, pueden añadir un toque de calidez a cualquier rincón. Y las guirnaldas luminosas, que pueden colocarse en las ventanas, en las puertas o en las estanterías, son perfectas para crear un ambiente festivo y alegre. Y hablando de iluminación, no podemos olvidar las velas. Las velas son otro elemento clave en la decoración navideña, porque crean un ambiente cálido, romántico e íntimo. La luz de las velas es suave y acogedora, y ayuda a crear un ambiente de relajación y bienestar. En la casa de Serkan y Ozge, es muy probable que hayan colocado velas en diferentes lugares, en la mesa, en las estanterías, en la chimenea. Las velas pueden ser de diferentes tamaños, formas y colores, y pueden estar acompañadas de portavelas elegantes. Los portavelas pueden ser de cristal, de metal, de cerámica, y pueden tener diseños muy variados, pueden ser lisos, decorados con motivos navideños, o incluso con mensajes inspiradores. Además del árbol y la iluminación, hay otros elementos que contribuyen a la decoración navideña, y uno de ellos son los adornos de mesa. La mesa de Navidad es el lugar donde se reúnen la familia y los amigos para disfrutar de una deliciosa cena, para compartir risas y para crear recuerdos inolvidables. Por eso es importante crear una mesa elegante, festiva y acogedora. En la casa de Serkan y Ozge, es probable que hayan utilizado manteles especiales, vajillas bonitas, cubiertos elegantes, copas de cristal y centros de mesa creativos. El mantel puede ser de color blanco, rojo, verde, dorado, o incluso de un color más neutro como el gris o el beige. La vajilla puede ser de porcelana, de cerámica, o de cualquier otro material que les guste. Los cubiertos pueden ser de plata, de acero inoxidable, o de cualquier otro material que combine con la vajilla. Las copas pueden ser de cristal tallado, de cristal liso, o de cualquier otro tipo de cristal que les guste. Los centros de mesa pueden ser muy variados, pueden ser arreglos florales, coronas navideñas, velas, adornos pequeños. Lo importante es que sean bonitos y que combinen con el resto de la decoración. Personalmente me encantan los centros de mesa con elementos naturales, como ramas de pino, piñas, bayas rojas y hojas verdes. Estos elementos aportan un toque de frescura y naturalidad a la mesa, y crean un ambiente más acogedor y festivo. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los regalos. La Navidad es una época de dar y recibir regalos, y en la casa de Serkan y Ozge, seguramente hubo muchos regalos debajo del árbol. Los regalos pueden estar envueltos con papel de regalo bonito, adornados con lazos y etiquetas. El papel de regalo puede ser de diferentes colores, diseños y materiales. Los lazos pueden ser de seda, de terciopelo, de satén.
Las etiquetas pueden ser simples o personalizadas. Es un detalle que agrega aún más magia a la Navidad. Otro detalle que puede que hayan considerado son los elementos decorativos en otras áreas de la casa. La Navidad, como sabemos, no se limita al árbol de Navidad. Hay muchos otros elementos que pueden ayudarnos a crear un ambiente festivo y acogedor en toda la casa. Por ejemplo, en el salón, pueden haber colocado cojines y mantas navideñas, adornos en las ventanas, guirnaldas en las puertas. Los cojines y las mantas navideñas pueden ser de diferentes colores, diseños y materiales. Los adornos en las ventanas pueden ser estrellas, copos de nieve, ángeles. Las guirnaldas en las puertas pueden ser de ramas de pino, de hojas verdes o de cualquier otro material que les guste. En el comedor, pueden haber colocado un centro de mesa festivo, velas y adornos en la mesa. En la cocina, pueden haber colocado adornos en las estanterías, en las encimeras y en las puertas. En el dormitorio pueden haber colocado guirnaldas de luces, adornos en las ventanas y cojines y mantas navideñas. Y es muy probable que hayan instalado algún tipo de calendario de Adviento, que es una tradición muy bonita para contar los días hasta la Navidad. El calendario de Adviento puede ser de diferentes tipos, puede ser un calendario tradicional, con 24 cajones o bolsillos, o puede ser un calendario más moderno con 24 pequeños regalos o sorpresas. Me imagino que la casa de Serkan y Ozge Gurel fue una verdadera fiesta de colores, luces y alegría. No es solo un conjunto de objetos, sino una expresión de su amor, su personalidad y su deseo de crear un ambiente especial para celebrar la Navidad. Cada detalle, desde el árbol de Navidad hasta los pequeños adornos, contribuye a crear una atmósfera mágica y memorable. Ahora, hablando de ellos como pareja, creo que su decoración navideña refleja muy bien su relación. Se ven como personas sencillas, que disfrutan de los pequeños placeres de la vida y que valoran la compañía de sus seres queridos. Se percibe su amor por la naturaleza, por la tradición y por la elegancia. Su decoración es un reflejo de su interior, de su alma, de su manera de vivir la Navidad. La Navidad es una época para compartir, para celebrar y para crear recuerdos inolvidables. Y estoy segura de que Serkan y Ozge saben cómo hacerlo. Estoy convencida de que en su hogar, la Navidad es mucho más que una celebración, es una experiencia, es un sentimiento, es una forma de vida. Es un momento para desconectar del mundo, para conectar con lo esencial, para celebrar el amor y la unión familiar. En definitiva, la decoración navideña de Serkan Ayolu y Ozge Gurel nos ofrece una gran dosis de inspiración. Nos demuestra que no es necesario gastar mucho dinero para crear un ambiente festivo y acogedor. Con un poco de creatividad, cariño y atención al detalle, podemos transformar nuestro hogar en un verdadero paraíso navideño. Podemos crear un ambiente que refleje nuestra personalidad, que nos haga sentir felices y que nos invite a disfrutar de la magia de la Navidad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la decoración navideña de Serkan Ayolu y Ozge Gurel. Personalmente me encantó compartir este tema con ustedes. Fue como una pequeña dosis de magia navideña, que espero se contagie a todos. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué les pareció la decoración de la pareja, qué les inspiró y qué ideas tomaron para sus propias casas. ¿Les gusta el estilo que eligieron? ¿Prefieren algo más tradicional, más moderno, o una combinación de ambos como la que vimos? Cuéntenme todo. Compartir ideas es una de las cosas que más me gustan de esta comunidad. Y por supuesto, no se pierdan mis próximos vídeos. Siempre hay contenido interesante y divertido esperándolos. Tenemos muchos más temas por explorar juntos, muchas más ideas que compartir, y muchos más momentos de alegría por vivir. Así que estén atentos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y feliz Navidad. Y recuerden que la magia de la Navidad está en cada uno de nosotros. ¡Chao!